Hola, buenas tardes queridos niños y niñas, espero que estén muy bien. Les voy a dejar este video para que puedan practicar en la casa el nivel semántico, ¿ya? Y en el objetivo de esta presentación es asociar objetos por atributos trabajados, perdón. ¿Se acuerdan que anteriormente vimos videos, por ejemplo, de características de algunos objetos? Habían objetos, por ejemplo, que tenían un color en específico, ¿cierto? Y podíamos decir su característica principal era su color amarillo, verde, rojo, ¿cierto? O cualquier otro color. Tenían también otro tipo de características las cosas como la forma, podía ser una forma redonda, una forma cuadrada, ¿verdad? Alargada, ¿cierto? Habíamos visto atributos también de uso, por ejemplo, hay ciertos objetos que nos sirven para cocinar, para comer, para jugar, para pintar. ¿Ven? Entonces ahora vamos a asociar, es decir, juntar objetos que tengan estos atributos parecidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí la primera imagen. Dice, yo les voy a leer el título y ustedes tienen que tratar de ver cuáles son los objetos que van juntos, ¿ya? Y cuáles son los que obviamente no van juntos y tenemos que descartar. Dice aquí, ¿cuáles de estos objetos son del mismo color? Ya, fíjense bien. ¿Cuál de estos 4 objetos son del mismo color? Por ejemplo, tengo aquí una fruta, ¿cierto? Que es una naranja. Tenemos una frutilla, un tomate y una palta, ¿ya? Entonces, ¿cuáles de estos 4 tienen exactamente el mismo color? Veamos. Espero que ustedes ya lo hayan adivinado, pero se los voy a decir, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner la naranja. Nos damos cuenta que esta naranja no tiene el mismo color que ninguno de los otros 3, ¿cierto? Ninguno de los otros 3 es de color naranjo. Entonces le ponemos una X, ¿ya? Ahora, fíjense bien, tenemos también una frutilla. Y esta frutilla tiene un color rojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro elemento aquí es de color rojo? ¿Habrá otro igual? Sí, ¿cierto? Entonces, este tomate es de color rojo igual que la frutilla. ¿Ven? Ahí entonces están los dos que tienen el mismo color. Y la palta, como no hay ninguna que sea de color verde o negro, le ponemos una X. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles de estos objetos son del mismo color? El tomate y la frutilla. Ambos son de color rojo. Ahora nos fijamos acá y dice, ¿cuáles de estos objetos son grandes? Ya también vimos estos atributos, grande y pequeño. También ustedes saben diferenciar eso. Entonces, ¿cuáles de estos objetos son grandes? Yo aquí les puse unas imágenes, ya, pero ustedes tienen que, en su cabecita, acordarse cuando han visto estos objetos y decirme, ¿cuáles son grandes? Tenemos un barco, acuérdense si alguno de ustedes ha visto en la playa algún barco, si es grande o es pequeño. Tenemos unas arañas, unas arañitas, acuérdense si han visto algunas, si son grandes o pequeñas. Tenemos una casa y tenemos un pajarito. Ya, entonces, fíjense bien, ¿cuál de estos 4 objetos son grandes? Yo les decía, si ustedes en la playa han visto un barco o se han subido incluso a un barco alguna vez, se pueden dar cuenta que los barcos son gigantes, ¿cierto? Son muy grandes. Muchas personas se pueden subir arriba de un barco porque son gigantes, ¿ya? Entonces, lo primero que decimos es que el barco es grande. Ahora piensen ustedes, ¿qué otro objeto de los que están aquí es grande como un barco o muy grande? Veamos acá, ¿las arañas son grandes o son pequeñitas? Son pequeñitas, ¿cierto? Nosotros podemos tomar las arañas en la mano incluso, porque son muy chiquititas. Entonces le ponemos una X. Ya, ahora, estos pajaritos, fíjense bien, también nosotros los vemos en los arbolitos y son pequeñitos. Entonces tampoco es grande como un barco. Pero si miramos una casa, por supuesto que la casa también es grande. Ya, porque también cabemos muchas personas adentro, ¿cierto? Y es mucho más alta que nosotros.
Entonces acá a nuestra pregunta que dice, ¿cuáles de estos objetos son grandes? Podemos decir que el barco y la casa son muy grandes. Ya, ahora nos fijamos aquí. La pregunta dice, ¿cuáles de estos objetos son redondos? ¿Se acuerdan que habíamos visto que habían cosas que tienen forma redonda como un círculo? Entonces, si se fijan bien, aquí de estos 4 elementos hay 2 que son de forma circular, que son redondos, ¿ya? Entonces, vayan adivinando ustedes en la casa, a ver si saben cuál de estos objetos son redondos. Primero, esta cajita, este regalo, ¿tiene una forma redonda? ¿Como un círculo? No, ¿cierto? Es más bien parecido a un cuadrado, un cubo. Entonces, le ponemos una X, ¿ya? Porque se parece más a un cuadradito que a un círculo, ¿ya? Ahora, fíjense bien, esta pizza, ¿cierto? Miren cómo es. ¿Tiene una forma circular o tiene otra forma? ¿Es redonda? Claro que sí es redonda, ¿ven? Entonces le ponemos un ticket, ¿ya? Ahora, fíjense bien. Ya tenemos una referencia que es la pizza. Entonces, ¿cuál de estas dos es igual? ¿Tiene una forma parecida a redonda? ¿El libro es redondo? No, ¿cierto? Entonces le ponemos una X. Porque el libro tampoco es redondo, es como un rectángulo. En cambio, la rueda del auto, fíjense cómo es muy parecida a un círculo, ¿verdad? Entonces, esta sí es redonda, ¿ya? Le vamos a poner un ticket. Entonces, fíjense bien, a nuestra pregunta que dice, ¿cuáles de estos objetos son redondos? Podemos decir que la pizza y la rueda. Ahora, nos fijamos acá. Dice aquí, ¿cuáles de estos objetos son alargados? ¿Se acuerdan que habían objetos que eran así como largos? ¿Ya? ¿Cuáles de estos entonces son de esa forma, alargados? Tenemos 4 objetos, una manzana, un lápiz, una galleta y un cepillo de dientes, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles de estos son alargados? ¿La manzana tiene una forma alargada? No, ¿cierto? Entonces le ponemos una X, porque la manzana más bien parece un circulito pequeño, ¿cierto? Es más bien como un círculo, no es alargado. En cambio, fíjense en el lápiz. El lápiz sí que es alargado, ¿cierto? Entonces aquí, este sí que corresponde, le ponemos un ticket. ¿Ya? Ahora, tenemos de referencia el lápiz. Fíjense cómo es el lápiz. Es delgadito y es largo. ¿Qué otro objeto es parecido al lápiz? La galleta. Observen bien la galleta. Es como el lápiz delgadito y largo. No, ¿cierto? Es más bien redonda también. Entonces le ponemos una X. Pero si nos fijamos en el cepillo de dientes, ¿cierto? A pesar de que son objetos distintos, también el cepillo de dientes es largo, es delgadito y largo. Entonces aquí, este sí que corresponde, le ponemos un ticket. ¿Ok? Entonces cuando yo les pregunto, ¿cuáles de estos objetos son alargados? Decimos que el lápiz y el cepillo de dientes. ¿Ya? Ahora, fijémonos acá. Dice, ¿cuáles de estos objetos son pequeños? Pequeños. También habíamos visto un atributo que era grande, como la casa y el barco, o pequeño, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué objetos son pequeños? ¿Qué significa que sean pequeños? Que son chiquititos, ¿verdad? Que son muy chiquitos, no grandes. Entonces, por ejemplo, tengo aquí una hormiga, un elefante, una mariposa y un camión. ¿Cuál de estos 4 son pequeños? Si ustedes saben en la casa, la idea es que vayan respondiendo, ¿ya? Pero yo les voy a decir ahora. Si nos fijamos acá, tenemos una hormiga. ¿Ustedes han visto alguna hormiga en la calle o en la casa? Son muy chiquititas, muy chiquititas. Nosotros las podemos tomar con un dedito, incluso, ¿ya? Entonces podemos decir que esta hormiguita sí que es chiquitita, es pequeña. Así que le ponemos un ticket. Ahora nos fijamos bien cuál de estos 3 también es pequeño.
Por ejemplo, el camión es pequeño. Lo podemos tomar igual que la hormiga así, con un dedito, con la manito, porque es pequeñito. No, ¿cierto? Si nosotros hemos visto algún camión en la calle alguna vez, nos damos cuenta que son mucho más grandes. Son más grandes que un auto incluso. ¿Ya? Entonces le ponemos una X porque el camión no es pequeño, es grande. ¿Ya? Ahora, ¿cuál de los dos que nos quedan es pequeño igual a la hormiga? ¿Será el elefante o será la mariposa? Fijémonos bien porque acuérdense que si hemos visto a lo mejor en el zoológico algún elefante o si hemos visto quizás alguna foto o película, los elefantes son muy grandes también. Entonces, este elefante no es pequeño como la hormiga, le vamos a poner una X, ¿ya? Los elefantes son muy grandes, así que tampoco podemos decir que se parece a la hormiga. Pero la mariposa sí, ¿ya? Hay mariposas que tienen las alitas igual muy grandes, bonitas, pero ninguna es gigante, ¿cierto? Son todas así pequeñitas, también nos caen en una manito, en una hojita de un árbol, ¿ya? Entonces son muy chiquititas. Podemos decir entonces cuál de estos objetos son pequeños, la hormiga y la mariposa, ¿ya? Entonces ahora fíjense bien, ¿cuáles de estos objetos nos sirven para jugar? Tenemos un chaleco, el chaleco no nos sirve para jugar porque es para ponérselo, ¿cierto? Es ropa, es para abrigarnos. Tenemos una pelota, la pelota nos sirve para jugar. Claro que nos sirve para jugar, ¿verdad? Entonces le ponemos un ticket a la pelota. Ahora, ¿cuál otro nos sirve para jugar? ¿La muñeca o el basurero? El basurero no, porque nos sirve para echar la basura. Y la muñeca, esta sí que sí, porque ella sí nos sirve para jugar. ¿Ya? Entonces, mis niños, pudimos asociar objetos que nos sirven o que son iguales, claro, que nos sirven para lo mismo. ¿Ya? Entonces, pudimos ir viendo que se parecen, a pesar de que son objetos muy diferentes, tienen en común los colores, para qué nos sirven, ¿cierto? La forma. Entonces, ustedes tienen que fijarse que, aunque hayan objetos muy distintos, siempre se pueden parecer en una cosita, ¿ya? Y los podemos asociar como lo hicimos ahora. Ya espero que les haya servido, que hayan podido ir respondiendo las preguntas a medida que avanzamos en el video, ¿ya? Les mando un besito, que estén todos súper bien y nos vemos en un próximo video y en nuestras videollamadas de la próxima semana. Chao, chao.